Bueno, bienvenidas y bienvenidos a nuestro webinar, es el número 14, vamos poco a poco aumentando y hoy queríamos hablaros de la prevención de caídas, ¿vale? Es un tema que os preocupa mucho y bueno, pues con razón, ¿no? ¿Qué pretendemos con el webinar de hoy? Bueno, pues vamos a ver si hacemos un poco visibles, ¿no?, los factores que nos aumentan el riesgo de caídas en las personas con demencia y, bueno, por lo menos intentar evitar todos los que podamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya sabemos todos que una caída en una persona con demencia, pues bueno, conlleva un riesgo bastante alto de que su grado de demencia aumente, ¿no? La demencia es neurodegenerativa, ¿vale? Esto lo hemos hablado muchas veces y el problema es que provoca una serie de pérdidas, ¿no?, de capacidades, de facultades, de pérdidas funcionales, ¿no? Y son pérdidas constantes. Uno de los mayores o de las mayores capacidades, ¿no?, que nos puede generar luego otra serie de problemas es que afecta a la marcha y al equilibrio. Claro, si afecta a la marcha y al equilibrio, lo siguiente que es, pues que aumenta el riesgo de caídas. ¿Qué nos pasa o qué le pasa a una persona, ¿no?, con demencia cuando sufre una caída, bueno, que tiene consecuencias? Pues que la rehabilitación en una persona que tiene deterioro cognitivo es muy compleja. Depende del grado en el que esté, puede que ni siquiera pueda obedecer órdenes sencillas, de forma que las pautas que el fisio, ¿no?, el rehabilitador le dé, no las va a poder llevar a cabo. Entonces, eso genera muchísimos problemas, ¿no?, en las posibilidades de recuperación y de rehabilitación. Así que vamos a ver si empezamos intentando evitar todo lo que podamos en la medida que podamos. No hay riesgo cero. Eso también yo creo que es importante tenerlo claro, ¿no? Que muchas veces hay como mucho sentimiento de culpa, que de la culpa también hablaremos otro día. Claro, es que si no hubiera hecho, a ver, riesgo cero no existe. También tenemos que ser conscientes de que tarde o temprano habrá alguna caída, pero esto también en nosotros, también en los que no tenemos demencia. ¿Por qué? Pues porque hay algunos factores que no son modificables, hay factores que no tenemos ningún control sobre ellos, ¿vale? Y los factores sobre los que tenemos control, pues es verdad que son tantos que a algunos se nos va a escapar y bueno, también tenemos que tener en cuenta que nosotros no somos infalibles, que somos humanos, que podemos tener un despiste y no controlar alguna de las situaciones, ¿vale? No nos podemos tampoco culpabilizar. Entonces, de momento, vamos a ver qué es lo que podemos prevenir. ¿Sobre qué no podemos tener ningún control? Pues sobre el avance de la propia enfermedad, ¿no? Como decíamos antes, es un proceso neurodegenerativo y eso significa que va poco a poco teniendo pérdidas. Entonces, sobre eso no podemos hacer nada. Aquí no hay nada que podamos evitar, ¿vale? La propia enfermedad en sí va a aumentar el riesgo de caídas. La medicación. Claro, es que en muchas ocasiones la medicación es necesaria para otras cosas. Y hay ciertas medicaciones, bueno, pues que afectan, ¿no?, a la marcha y al equilibrio. Claro, todo tiene efectos secundarios, pero sobre esto tampoco podemos hacer nada, puesto que no se puede evitar tomar ciertas medicaciones, sobre todo en algunos casos donde son necesarias. No solucionaríamos ningún problema, ¿vale? Luego hay otros factores que sí tenemos un cierto control, que sí los podemos modificar y de hecho que tenemos que ir previendo, ¿no?, que que el riesgo es muy alto. Desde luego, uno de los mayores sitios de estancias de la casa donde existe el riesgo de caídas es el baño, ¿vale? Lo de cambiar la bañera por un plato de ducha, yo creo que esto es ley de oro y además incluso no ya en personas con demencia, ¿no?, sino que creo que a partir de una cierta edad ya todos tendríamos que cambiar la bañera por un plato de ducha, por seguridad. Los suelos, claro, en el baño, ¿qué pasa? Pues en el baño es habitual y es lógico que haya salpicaduras, con lo cual una salpicadura en baldosas de un cierto material pues puede llevar a un patinazo o un resbalón, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con los suelos que tenemos en los baños, ¿no?, y que sean de materiales antideslizantes, ¿vale? Lo mismo que el plato de la ducha. Tendremos que tener previsto
que la persona pueda agarrarse a algunas barras de apoyo, ¿no? Las que le hagan falta. Por favor, no los toalleros, que esto ha pasado más de una ocasión, ¿no? No, bueno, pero tiene aquí el toallero y se ha ido con toallero y todo. El toallero no es una barra de apoyo, ¿vale? El toallero es para colgar la toalla y ya, hasta ahí. Entonces no utilicemos el toallero como barra porque nos vamos a llevar un serio disgusto, ¿vale? Los muebles de la casa, ¿no? Tenemos en casa, seguro, ¿no? Que todos os pasa, típicas mesas con esquinas y muebles de este tipo, ¿no? Esas esquinas hay que protegerlas, porque al final ellos, siempre hemos dicho, ¿no? No tienen la misma percepción, ¿no? De los espacios, ni del riesgo, ni tal, que tenemos nosotros. Entonces muchas veces no son capaces de ver una esquina y se la llevan por delante y, bueno, pues imaginaos también si se produce una caída y se da un golpe con un mueble que tenga un canto vivo, ¿no? Pues sería una consecuencia bastante seria. Entonces tenemos que proteger las esquinas. Esto se hace mucho, por ejemplo, con los niños, ¿no? Los que tenéis niños en casa seguro que habéis ido por todas las esquinas con este tipo de herramientas que hay, ¿no? Para proteger, con los protectores. Bueno, pues esto lo podemos hacer también, ¿eh? Cuando tenemos una persona con demencia en casa. Las alfombras. Las alfombras son otro factor, otro elemento generador de caídas, pero tremendo. Las alfombras son muy bonitas, pero no son para nada aconsejables, ¿vale? Es muy normal y muy habitual tropezarse con la alfombra. Entonces, las alfombras hay que retirarlas. O sea, las zonas de paso, los suelos, tienen que estar libres al mismo nivel, sin desniveles, y libres de cualquier obstáculo que pueda producir un tropezón y una caída. Y las alfombras, vamos, son las reinas de las caídas. Hay que tener mucho cuidado con ellas, ¿vale? Hay que quitarlas. Las zonas de paso. Es verdad que hay mucha costumbre de tener elementos decorativos, pero hay que ser prácticos. Cuando tenemos una persona con demencia en casa, se impone el pragmatismo, no podemos priorizar la decoración, ¿vale? Entonces, quitar todos los elementos que haya en las zonas de paso. Las zonas de paso tienen que estar despejadas, ¿vale? Incluso, si tenemos que poner barandillas en los pasillos o en ciertas habitaciones, o en la parte de la casa que sea, se ponen, ¿vale? Porque son un elemento de ayuda. Lo de menos es que quede bonito, ¿vale? Aquí lo importante es que el entorno sea seguro. La iluminación. Muchas veces igual la iluminación no es la más adecuada. Entonces, si tenemos que llegar a tener sensores, ¿no? Que según va pasando la persona se vaya encendiendo, pues también es una buena alternativa, ¿vale? Pero lo que importa es que exista una buena iluminación, de forma que si se levanta y camina, deambula por ahí, pues que no se caiga porque no ve, ¿vale? Debido a que la iluminación no es la adecuada. También, hablando de sensores, tenemos los sensores de presión, ¿no? O los sensores de movimiento, que nos indican si la persona pues, se ha levantado o se ha movido. Hoy en día hay, vamos, infinidad de tecnología que realmente es accesible. No estamos hablando de cosas que son ni carísimas ni dificilísimas de instalar, todo lo contrario. Entonces, los sensores de presión se suelen utilizar pues, en las butacas, en las camas, ¿no? De forma que si la persona se levanta, en el momento que el sensor detecta que no tiene esa presión encima, emite una alarma al dispositivo, ¿no? que es el dispositivo que suena. Y los sensores de movimiento, pues lo mismo, ¿no? Si la persona se levanta. Bueno, esto, por ejemplo, son bastante funcionales, ¿no? Bastante prácticos, sobre todo por la noche, cuando nosotros estamos dormidos y no nos damos cuenta y, bueno, se levantan y puede existir ahí un riesgo importante, ¿no? de caída. Entonces, los sensores, ya os digo, ahora mismo son sencillísimos de usar y la verdad es que nos evitan más de un disgusto. Vale. Otro tema importantísimo es el tema del calzado. El calzado tiene que ser adecuado, o sea, la suela tiene que ser una suela antideslizante, la talla adecuada, que no sea ni grande ni pequeña. Es que le aprieta, bueno, pues habrá que buscar un tipo de calzado que sea de horma ancha, de horma especial, lo que sea, pero no le vamos a poner una talla más grande porque el otro le aprieta, ¿vale? Que no, el pie no puede bailar dentro de ese calzado, ¿vale? El pie tiene que estar bien sujeto. Nada de calzados abiertos por detrás, las típicas zapatillas estas de estar en casa y tal. No, tiene que ser un calzado cerrado que sujete bien el pie y con suela antideslizante,
¿vale? Todos estos factores, por mucho que los trabajemos y seamos muy previsores y previsoras, si no tenemos en cuenta la importancia de la alimentación y de la nutrición, no nos van a servir para mucho, ¿vale? Es muy habitual que no quieran comer, que coman poco. Bueno, pues tendremos que mirar cómo compensamos, ¿vale? Cómo solucionamos esto. Pero la alimentación tiene que ser primordial. Pierden muchísima masa muscular, simplemente ya como perdemos todos, por la edad. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, que estén bien nutridos, ¿vale? Porque muchas veces es verdad, que hay unas grandísimas peleas porque o bien en algunos casos no quieren comer, porque te dicen que ya han comido, y en otros lo contrario. Yo no he comido, pero ¿cómo que no? Si acabas... Bueno, pues esto es algo que tenemos que trabajar, ¿no? Esto os invito a que retrocedáis en los webinars y miréis los de alteración de conducta, ¿no? Por ejemplo, que hay pautas para gestionar este tipo de cosas, ¿vale? Pero que la alimentación es primordial y que tenga una buena nutrición también, ¿vale? Otro de los factores claves es el sedentarismo. Hay que evitar que estén todo el día sin tener ninguna actividad física. Que caminen todo lo que puedan caminar, despacio, con descansos, a su ritmo, sin prisas, tranquilos, pero sí que tenemos que mantener esa mínima actividad todo el tiempo que se pueda, porque cuanto menos camine una persona, más dificultad va a tener para volver a caminar, ¿vale? Más pronto va a dejar de andar. Entonces vamos a intentar que sigan caminando todo el tiempo que se pueda. Hacer ejercicios. Hay ejercicios muy sencillos que se pueden hacer en casa. Tenéis además aplicaciones, incluso algunas son gratuitas, ¿no? que os orientan para la realización de ejercicios de mantenimiento, ¿no? Y es muy importante que caminen. Hay veces que no van a querer, hay veces que, bueno, pues en invierno evidentemente va a ser mucho más complicado salir de casa, bueno, pues si no podemos fuera de casa, tendremos que hacerlo dentro de casa, ¿vale? Pero es muy importante evitar el sedentarismo, porque esto es uno de los factores que en el momento en que empiezan a dejar de caminar, ya no van a volver, ¿vale? Y simplemente por eso, pues porque al final, bueno, en un momento dado no les dedicamos tiempo a esto y la consecuencia es clara, ¿vale? Entonces, yo creo que así a modo de resumen, ¿vale? Un poquito lo importante es que la casa esté adecuada, no tenemos que mirar la casa con nuestros ojos, sino con los de las necesidades de ellos y de ellas. El baño primordial y el calzado y la iluminación. Otro factor también que ahora me viene a la cabeza, que muchas veces no le prestamos atención a los detalles. Y es que hay veces que igual se nos ha olvidado darles las gafas no están limpias, no son adecuadas, este tipo de cosas, ¿no? Tener un poquito de cuidado porque hay veces que no ven porque se nos ha olvidado darles las gafas. Y este es un despiste muy habitual. O sea, no penséis que, por Dios, qué cabeza tengo. No. O sea, esto le pasa a todo el mundo, ¿vale? Porque al final, lo que os decía, uno intenta controlar todos los factores que puede, pero siempre hay momentos en los que algo se te va a escapar, ¿vale? Entonces, bueno, pues se suele decir que al que da todo lo que tiene no se le puede pedir más. Pues eso, intenta controlar todos estos factores, pero es verdad que si alguno se te escapa, pues, realmente no has podido hacer más, ¿vale? No te sientas culpable, no te sientas responsable, no pienses que yo tenía que haber hecho, no, ya está, ¿vale? Pero esto sí que es importante. Por ejemplo, lo del calzado, es verdad, ¿no? Que supone a veces, como la ropa, a veces supone como a los familiares genera, ¿no? Mucho dolor en decir, claro, pero es que mi madre, mi padre siempre llevaba este determinado tipo de zapatos y le gustaba mucho. Claro, lo que pasa es que ahora ese calzado igual le supone una consecuencia que ya no es tan deseable. Entonces hay cosas que sí que tenemos que ir intentando que prime la seguridad sobre otras. En otras, pues quien se ha maquillado se le puede seguir maquillando, quien ha sido coqueta, coqueto, puede seguir, ¿no?
utilizando ciertas prendas, pero por favor el calzado, muchísimo cuidado con el calzado, ¿vale? Y como siempre, tenéis toda la información en la web de la Fundación de Neurociencias. Sabéis que tenéis muchísima información sobre todo tipo de patologías. Tenéis todas las entradas del blog, algunas con y otras sin webinar, pero vamos, lo tenéis todo ahí. Y por supuesto, como siempre, contactarnos para lo que queráis. Os podéis preguntar todo lo que queráis, podéis aportar, hacer sugerencias, comentarios, lo que sea, ¿vale? Estamos aquí para apoyaros y estamos aquí porque sabemos que vuestra labor es francamente difícil. Entonces, contad con nosotros para todo lo que podamos ayudaros. Estamos ahí. Y nada, seguiremos preparando el siguiente y yo siempre os digo lo mismo. Si queréis que hablemos de algún tema, tratemos algún tema en concreto, solo tenéis que decírnoslo y encantados de la vida de hacerlo. Y nada, nos vemos en el siguiente webinar.